escucha bien ahí? Bueno, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias al equipo organizador por la oportunidad de invitarme. Yo creo que autoridad es un poquito mucho. Yo estoy como más medio pelo dentro del ministerio, pero ahí estamos, ya 10 años de trabajo en el ministerio. La difícil tarea que tengo es tratar de contarles un poco en qué consistió este summit o, hablemos mejor de una cumbre global ministerial de seguridad del paciente. Contextualizar un poco en qué consiste, qué fue y un poco qué y ahora qué. Trabajo solamente en el ministerio, así que no tengo conflictos de intereses que declarar. Y el hilo, el mapa de ruta, es básicamente un poco una breve historia de en qué consiste la cumbre global, cómo se organizó, qué conclusiones o principales reflexiones obtuvieron y tratemos de esta difícil propuesta que se me pidió cuando se me encargó la presentación, el impacto. Las cumbres ministeriales globales fue una actividad que surge por ahí entre el año 2014 y 2016 y es un intento que hacen originalmente los gobiernos de Alemania e Inglaterra que identifican que hay varios movimientos, hay varias organizaciones, hay varias instancias de reflexión de carácter técnico-científico en materia de seguridad del paciente, pero no así de carácter político. ¿Cómo hacer entonces que un tema tan relevante que ya veníamos desde hace principios del 2000, incluso antes, tan relevante para salud pública, instalarlo en la agenda de los países? Y se plantea iniciar esta serie de reuniones o cumbres donde el grupo de interés, el foco, el grupo objetivo, son las autoridades políticas de los países. ¿Ya? Y ahí están los principales objetivos, básicamente la posibilidad de incidir o modificar la agenda y facilitar el intercambio técnico-político en la materia. Y así se han ejecutado cumbres desde el año 2016 en adelante. Las primeras cumbres, por cierto, fueron parte de los países que impulsaron esto, Reino Unido, Alemania. Posteriormente, Tokio, Arabia Saudita. Después hubo un lapsus por pandemia, se movió a Suiza, y en Suiza nos entregaron a nosotros la posta. En cada una de estas cumbres hay que identificar que tienen ciertos sellos o ciertas características o ciertos pasos que se pretenden dar. La primera cumbre en Londres, básicamente lo que se busca es reposicionar el tema a nivel de las autoridades políticas, o sea, reflotar el tema, posicionar lo que algunos llaman hacer abogacía a nivel político. Ese era el objetivo. En Bonn, la idea es continuar esto, no romper el momentum, que se llama, y cómo mantener el tema de seguridad del paciente a nivel de la agenda de políticas de los distintos países. Por ejemplo, en Bonn es donde surge la idea o la iniciativa de solicitar a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud de instalar un día, que es el Día Mundial de Seguridad de la Atención, que en Chile es súper mala fecha, pero para el resto del mundo es buena fecha, ¿sí? Que todos sabemos, ¿cierto? Muy bien. En Tokio, lo interesante es que si se fijan, en las dos primeras cumbres estamos hablando siempre de temas más macropolíticos, más de autoridad, más de abogacía, más de relaciones internacionales. En Tokio sigue un poco con esto, pero lo interesante es que se incorpora el concepto de atención primaria y cómo la seguridad de la atención se incorpora como parte esencial de lo que es la cobertura universal de salud, ¿ya? Como un componente esencial para alcanzar este objetivo. En Jeddah es una cumbre que tiene un componente mucho más técnico, más diversificado, ¿ya? Esto es Arabia Saudita, y básicamente lo que se busca en esa cumbre fue ver qué estaban haciendo los países de ingresos medios y bajos en trabajar en estas materias. Si uno ve el desglose de lo que fue Jeddah en cuanto a sus contenidos y el programa, y las conclusiones, y uno toma posteriormente lo que es el plan global de la Organización Mundial de la Salud, es inevitable encontrar ciertas analogías o similitudes en cuanto al menos a las áreas abordadas, ¿ya? Y en Montreux está la clave de, ok, ya instalamos, esto ya está en las políticas, o así queremos,
Pero ¿qué pasa? Que sabiendo que el tema es relevante, sabiendo lo que se tiene que hacer, no lo hacemos. Entonces, del dicho al hecho, de la ciencia a la práctica, ese fue el objetivo de Montreux, que el foco fue básicamente en cómo la implementación y las ciencias de implementación pueden incidir en que algunas de estas prácticas que sabemos tienen gran impacto se implementen o no, o incluso algunas que sabemos que tienen impacto se implementan y no tienen resultados esperados. Y cuando nos pasaron a nosotros la posta, nosotros tratamos de hacer un paso más. Decir, ok, las primeras cumbres tienen un rol de abogacía, nosotros también tenemos que mantener el rol de abogacía porque mal que mal el objetivo de la cumbre es ese, a nivel de las autoridades. Teníamos la oportunidad de que iba a ser en la región, en las Américas, por primera vez. Entonces, queremos que haya participación de la región, de los países de las Américas. Y además, lo otro que queremos es cierto, es un momento, una instancia de encuentro técnico-político, pero lo que tratamos de hacer fue, tengamos actores técnicos, tengamos actores de relevancia científica, académica, pero tratemos que cuando sea el momento de declarar las principales prácticas o intervenciones de lo que está haciendo, quienes presenten esto, no sea alguien de Johns Hopkins, no sea alguien de la Clínica Mayo, no sea alguien de la Universidad de Harvard, sino que sea alguien del Ministerio de Salud del país tanto, para ver qué es lo que está haciendo realmente. Y mejor aún, si puede mostrar qué resultados ha tenido. Y ese fue un gran desafío. Yo me atrevería a decir, adelantando, que no nos fue tan bien. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la cumbre que se organizó en Chile? Por supuesto, compartir experiencias nacionales e internacionales de ejemplos de diseño e implementación de estrategias relacionadas con seguridad del paciente y sus resultados. El corazón de las cumbres es que se genere el intercambio entre los actores que están presentes, tanto políticos como técnicos, como parte de la sociedad civil también. Y por cierto, dado el tema del Día Mundial de Seguridad de la Atención del Paciente del año pasado, quisimos darle un rol más activo a los pacientes en cuanto a su participación. Y lo que tratamos de hacer fue no de insertarlos en un solo tema como participación de los pacientes, sino que tratar de identificar aquellos temas en los cuales, que eran casi todos prácticamente, pudiésemos escuchar qué tenían ellos que decir. Entonces, lo que hicimos fue básicamente en los distintos temas que seleccionamos, tratamos de identificar algún representante de sociedad civil, de pacientes, que pudiese hablar también. Cuando llegó el momento de diseñar el programa, partimos con algo que no tenían las otras cumbres. Teníamos un marco general, ¿ya?, que es el plan global con los objetivos estratégicos. Entonces, llegamos, nos sentamos, vimos el plan global, vimos los objetivos estratégicos y dijimos, ok, cada una de las sesiones tenemos que tratar de abordar la mayor cantidad de contenidos que están dentro de estos objetivos estratégicos. Por supuesto, como es Chile, tenemos que ver qué sabor le damos o qué característica o qué tenor especial le damos a este programa. Y como en las Américas, veamos qué quiere la región también. Aprovechemos y preguntemos. Hicimos un cuestionario. Enviamos 2 veces un cuestionario con propuestas de programa, con tópicos, ¿ya? Y no solo eso, le dijimos a los países o a los actores que respondían a este cuestionario, que nos indicaran, nos señalaran si ellos consideraban que alguna persona de su país, de su autoridad, podría presentar en la cumbre algunos de estos temas. Por supuesto, la respuesta no fue la deseada. Si vemos, fueron 53 respuestas de 32 países. ¿Ya? No llegamos ni al 25% del total de países, menos, 20% del total de países del mundo. Proporcionalmente, la participación de las Américas fue, dentro de lo no tan bueno, fue lo menos malo, digamos, ¿ya? Y lo que hicimos fue esta propuesta de temas varios, ajustarlo o acotarlo de acuerdo a las prioridades que vimos que los países que participaron de las Américas les daban. Y en general los otros países había cierta alineación con la propuesta de programa que le estábamos haciendo. Esta propuesta, a su vez, se presentó a un comité, que es un comité ejecutivo, que es un comité conformado por representantes de la OMS y también por representantes de los países que han organizado anteriormente la cumbre, y
sociedades y expertos, tanto nacionales como internacionales, entre ellos la Fundación de Seguridad de la Atención, SOCAS también, y también organismos como ISCUA, entre otros, Joint Commission Internacional, etc. Se les presentó el programa para recibir un feedback y ver si el programa que estaba presentándose era adecuado o no, si les parecían los temas, si había que acotar algunos temas, si había que sacarle más punta respecto a los objetivos puntuales de alguna de las presentaciones. Y eso fue lo que hicimos. ¿Qué obtuvimos? Aproximadamente 40 representantes de países, o sea, delegaciones oficiales, 350 personas participantes presenciales, más de 700 participantes en línea, no cuento los inscritos porque fueron muchos más los inscritos, aquí estoy contando solamente las que participaron, tenemos registro de participación en el streaming, ¿ya? Y, como mencioné, participación activa de representaciones y representantes de pacientes, ¿ya? Por supuesto, Chile está sobrecargado con la mayor cantidad de participantes. Si vemos las Américas, llama la atención que hay zonas, hay sectores que están vacíos, donde no tuvimos participantes. Si yo esto lo transformo en delegaciones oficiales, lamentablemente las Américas se desviste aún más. Presencialmente tuvimos una baja participación de representantes, ¿ya? Y eso es un sabor amargo que queda cuando tienes más representantes de África que de las Américas, como delegaciones oficiales. ¿Y cuáles fueron las conclusiones del punto de vista técnico de la cumbre? Voy a hacer el resumen porque esto está en la página, pero en los distintos talleres de trabajo que se trabajaron, valga la redundancia, con relación a los planes y programas nacionales de seguridad de la atención, algunas reflexiones que nos quedaron, que la implementación de las estrategias en estos planes tienen que ajustarse a características culturales de sistemas de recursos que son propios de cada país, que así todos los países que han implementado este tipo de programas o de planes tienen desafíos que son básicamente recursos, participación de actores o stakeholders que se llaman, y también cómo mantenerlos interesados, enganchados en el tiempo, y condiciones claves para el éxito, que yo creo que esto es como archiconocido, digamos, es liderazgo, informar, difundir, educar, y rendición de cuentas, ¿ya? Pero si yo quiero rendir cuentas, lo primero es que tengo que tener resultados que yo deseaba para poder mostrar si esos resultados los alcancé o no. Por tanto, tratar de focalizar las intervenciones en aquellas que yo con mayor probabilidad voy a tener resultados. Asegurar el trabajo colectivo de los distintos involucrados, sin dejar de lado a la comunidad. Y, por supuesto, ante aquellos desafíos que son problemas pero que no tienen respuesta, innovar. Con relación a los aprendizajes del otro tópico, de la otra gran línea que tiene que ver con intervenciones en desafíos clínicos de seguridad del paciente, siempre desde el punto de vista de política, priorizar y diseñar intervenciones donde tenemos evidencia de efectividad, partir por ahí, más aún si tienen evidencia de costo-efectividad. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se hace, es más fácil de fundamentar y de sostener en el tiempo, ¿ya? Sí, importante al momento de implementar, considerar dentro de las ciencias de implementación, las variables de los distintos sectores que van a implementar esto. Y esto también, ojo, considera que cuando uno identifica intervenciones que uno pensó que iban a resultar y no resultaron, desescalarlas, ¿ya? No hay peor cosa que mantener una práctica que no sirve, porque lo que termina haciendo es desgastando al equipo y generando la idea de que lo que se hace no sirve de nada, ¿ya? Dar sostenibilidad a intervenciones que tienen alto sustento de efectividad basada en la evidencia, y en ese sentido se presentó ahí un ejemplo de los planes nacionales o planes mundiales de control de infecciones, que de hecho los planes nacionales se aceptaron ahora en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud del 2024, así que va a ser tarea de los países implementar planes nacionales y vamos a tener que rendir cuentas. Y también se relevó un tema, que es que hay varias áreas o temas en los cuales falta información, que no quiere decir que no se hace nada o que no haya que hacer nada, pero sí falta información para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cómo hacer para que los pacientes participen activamente en su seguridad. Todos hablamos que tienen que participar y estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo hacemos que ellos participen y que realmente tengan resultados en eso? ¿Y cómo nos hacemos cargo también de esos resultados? Eso hay mucho análisis exploratorio, pero a nivel de
qué cosa se hace que tiene resultado concreto y efectivo, no es tanta la información que hay. A nivel de salud mental, la atención de pacientes psiquiátricos, el vacío que hay se sabe mucho respecto a cuáles son los eventos adversos, los centinelas, eso hay gran literatura, pero cuando pasamos a, ok, ¿y ahora qué hacemos para que eso no ocurra? No es tanta la literatura que hay. Hay algunos modelos, tratamos de traer a algunas de las personas que impulsan algunos de los modelos en cuanto a seguridad de la atención del paciente psiquiátrico, pero lamentablemente por agenda no pudo. Tratamos de hecho de traer a 3 expertos y ninguno de los 3 pudo. Y atención primaria. Mucha de la literatura se basa en atención hospitalaria, tiene un sentido porque en teoría ahí está el daño más evidente, pero muy poca en atención primaria. Hay diagnósticos de cuáles serían los eventos adversos, los daños más habituales en atención primaria, pero la evidencia en cuanto a qué se puede hacer para que eso no ocurra, que es lo que finalmente nos interesa, o sea, para qué tener el diagnóstico si uno no va a hacer nada, es mucho más escasa. En cuanto a metodologías de aseguramiento de la calidad y su efecto en seguridad del paciente, el consenso, digamos, es que un proceso de evaluación externa, llámese como se llame, por sí solo no garantiza ni mejor calidad ni atenciones más seguras. ¿Ya? Sin embargo, este tipo de procesos y de evaluaciones sí, y hay evidencia comparada, ayuda a mejorar el cumplimiento e instalación de ciertos procesos. Por lo tanto, si uno selecciona muy bien qué procesos quiere instalar que estén relacionados con seguridad de la atención, uno podría hacer el proxy de que si instalo este proceso que tiene alto impacto en seguridad, podría mejorar la seguridad de la atención. ¿Ya? Y lo otro, que es muy relevante, es que aquí no importa tanto la foto de la evaluación en sí, como lo que hace la organización para cumplir esa foto. Entonces, aquí no es tan importante el acto concreto de que cuando me evalúan, que es la foto del momento, sino que lo importante es qué hace la organización para prepararse, para llegar a, cuando me tomen la foto, estar listo y salir bonito. Que en el fondo no me arregle solamente para la foto, sino que yo siempre esté bonito. ¿Ya? Y por supuesto, otra cosa importante es que en general las herramientas de evaluación externa tienen que tener un componente de mejora continua y de ir incrementando la exigencia. ¿Ya? Eso también es una condición que es relevante. En cuanto a la instalación de cultura de seguridad, una de las reflexiones que quedó es que el dimensionar, el saber cómo es la cultura de seguridad es una prioridad. ¿Ya? Que hay que considerar, por supuesto, los factores humanos, que hay aspectos que es mal llamados dentro de las habilidades blandas, digamos, como son el liderazgo, la comunicación efectiva y la perspectiva cualitativa, que hay que rescatar para conocer cómo es esa cultura dentro del establecimiento. ¿Ya? Y por lo mismo, tomar herramientas como, por ejemplo, el sistema de reporte de incidentes, Centinela, no para llevar una estadística de eventos, sino que como una herramienta para generar conocimiento dentro de la organización que fomente la cultura de seguridad. ¿Ya? Una de las peores cosas que puede pasar es que una institución se quede con que el sistema de reporte de eventos es un sistema de estadística para mostrar, uno, porque tiene sesgo metodológico per se, menos para compararse con otro establecimiento, y peor aún es que con esos resultados no haga nada. En cuanto a seguridad o experiencia nacional en cuanto al trabajo con el equipo de salud y seguridad del paciente, una de las reflexiones que queda es que el enfoque tradicional de salud ocupacional es necesario. De hecho, si uno ve distintos países, uno se queja de repente con lo que uno tiene como país, pero en otros países es bastante más precario de lo que tiene uno, que en Chile dentro de todo es muy bueno, pero que ya no es suficiente. ¿Ya? Ya no basta con salud ocupacional, sino que lo que hay que empezar a hablar es bienestar ocupacional. Ergo, no solamente el punto de vista reactivo, preventivo a las enfermedades laborales o profesionales clásicas, sino que qué hacemos para generar bienestar en las personas que trabajan en la institución como una herramienta clave para retenerlas y también para enriquecer la cultura de seguridad del establecimiento. Hay estrategias
el apoyo entre pares. Hace un par de días hubo una presentación del apoyo entre pares que también puede fomentar como estrategia esta medida. Y lo otro es, al momento de trabajar con las personas, con el equipo de salud, mover el desarrollar la resiliencia a nivel individual de la persona y pensar más bien en la resiliencia a nivel organizacional. ¿Ya? Es un concepto que en el fondo lo que apunta es ya no tanto a ver los factores individuales de la persona que permiten su mejor adaptación y respuesta al estrés o a las condiciones laborales, sino que más bien como organización y como sistema, cómo se trabaja para que las personas puedan estar mejor en este sentido. En cuanto a sistemas de información y cómo se implementan para tomar decisiones en materia a nivel nacional, una de las cosas es que efectivamente si uno va a tratar de medir intervenciones, tiene que medir resultados de esas intervenciones y por lo mismo tratar de seleccionar intervenciones donde uno pueda medir resultados, ¿ya? Lo cual no quiere decir que uno pueda implementar intervenciones que a lo mejor no necesariamente van a tener un resultado directo. Que sí es clave invertir en sistemas de información. ¿Por qué? Porque los sistemas de información, más allá de generar datos, generan información y la información permite generar aprendizaje si es que hay consecuencias o cambios conductuales generados a partir de la información, y que por lo mismo el tener sistemas de información es una intervención o es una inversión que es altamente costo efectiva y es un deber si uno quiere darle sostenibilidad a las estrategias implementadas en materia de seguridad. Que esos sistemas de información no pueden ser sistemas de información difíciles de utilizar, tienen que ser fáciles de utilizar y tienen que responder a los distintos grupos objetivos que uno quiere, ¿ya? No necesariamente uno puede usar el mismo sistema de información para un grupo objetivo que pueden ser los pacientes, como el equipo de salud, como los tomadores de decisiones. Pueden ser sistemas de salud distintos, sistemas de información distintos, pero tiene que haber alguna inteligencia capaz de concatenar, integrar esa información para ver efectivamente si el objetivo que se buscaba o no tuvo algún resultado. Y ahí se abre la brecha de lo que es la inteligencia artificial, particularmente cuando es el análisis, digamos, exploratorio de datos o análisis de grandes bases de datos, de distintas bases de datos distintas que la inteligencia artificial tiene la posibilidad, digamos, que no tiene la limitación de la cabeza de uno, que uno con suerte ve una pantalla y ya después de una hora ya se marea y no quiere ver más información. Esto puede procesar datos y datos y datos. En cuanto a sinergias y asociaciones, seguridad del paciente es una tarea que requiere trabajo en equipo, es multidisciplinario y tiene que tener un enfoque de colaboración, si me perdonan el anglicismo, es win-win o ganar-ganar, pero para eso tienen que estar las reglas claras. Todos los que participen tienen que saber qué es lo que se espera de ellos y qué van a ganar y qué van a perder. Y eso tiene que estar declarado y puesto sobre la mesa. No hay peor cosa que en una relación entre personas o entre organizaciones aparezcan sorpresas entre medio en el camino. Las redes, como esta y otras, son cruciales si uno quiere amplificar y diseminar información, y es muy valioso. Y también puede ser peligroso, y eso lo vemos todos los días en redes sociales, así que lo sabemos. Y por supuesto, las iniciativas de colaboración y las asociaciones tienen que basarse en el respeto mutuo y la confianza, comunicación clara y tener un objetivo compartido. Eso es casi como una retórica de cualquier curso de gestión de management 1.1, está eso. Y terminando, está el desafío del impacto. Siendo que la cumbre fue en abril, yo creo que decir que impacto es un poquito ambicioso. Yo creo que va a requerir un poquito más de tiempo para medir el impacto. Sí, lo que yo puedo mencionar es cuál fue el propósito y cuáles fueron los objetivos de la cumbre. Y a partir de eso, decir, ¿se cumplieron o no se cumplieron? ¿Y qué viene ahora? El propósito de la cumbre fue relevar, darle momentum nuevamente a la seguridad del paciente a nivel global. Se cumplió, fue un evento que tuvo participación, hubo participación de delegaciones oficiales, de sociedades científicas, de fundaciones, de organizaciones de pacientes. Sí, me quedo con el sinsabor o con la amargura de que me hubiese encantado haber tenido una participación amplísima de la región de las delegaciones oficiales de las Américas. Ese es el sinsabor que me quedo yo, al menos. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los objetivos?
compartir experiencias nacionales e internacionales de ejemplos de diseño e implementación de políticas en cuanto a estrategias sostenibles. En parte sí, se cumplió ese objetivo, se presentaron, se difundieron. Fomentar y generar instancias de colaboración y cooperación entre países. El número de reuniones multilaterales y bilaterales que hubo en esa cumbre fue importante. De hecho, ya hay ciertas hay un país que ya envió formalmente una solicitud a Chile de ver cómo trabajamos en esta materia de aquí a un plazo, digamos. Y, por supuesto, crear y fortalecer instancias de coordinación y cooperación entre tomadores de decisión, sociedades científicas, academia y sociedad civil. Lo entretenido de la cumbre es que uno iba y encontraba personas de distintos ámbitos, desde los prestadores, de las entidades, sociedades, delegaciones, y ya la gente intercambiaba. Si eso se tradujo en algo más que es esto, es difícil de objetivar. Me gustaría adelantar que sí, pero me voy con cierta cautela. Los efectos, esto sí me atrevo a decir, más que el impacto. Refrescar, en el sentido de relevar el tema y recolocarlo nuevamente en la agenda política del país en el Ministerio. Sabemos que el Ministerio tiene una agenda que tiene varios temas. La cumbre permitió poner nuevamente el tema de seguridad a nivel de la agenda política de las autoridades, y eso sí fue un logro, eso sí fue algo que notamos a nivel del Ministerio, ¿ya? Otra cosa, otro logro también es esta visión compartida en el fondo también de las mismas autoridades de que es cierto, la acreditación es un instrumento, es una herramienta, sirve mucho, pero no podemos quedarnos con eso solamente. O sea, no podemos ser el Ministerio de Acreditación, ¿ya? Tiene que haber una estrategia, una política pública mucho más amplia, mucho más integrativa y, por supuesto, tiene que tener indicadores mostrables y rendiciones de cuenta, ¿ya? Desde lo técnico, por supuesto, algo muy interesante es que se compartió el marco técnico con varios países de la experiencia de representantes de otros países también, de organizaciones, de pacientes, que nos permitió ver cómo ellos armaban sus intervenciones en algunos países de manera más orgánica, en otros menos orgánicas, más desarticulado. Y lo que va ahora, en qué se traduce todo esto, es que ya se había trabajado en un diagnóstico en cuanto a la situación de seguridad y la atención en Chile. Un diagnóstico que obedece o que responde al plan global, o sea, tiene esos outcomes o esos resultados como mínimo, pero profundiza un poco más allá. Y ahora está el beneplácito, así que estoy mirando acá a la doctora, de parte de las autoridades de sentarnos en la mesa y trabajar en un plan. Sentarnos a escribir qué es lo que queremos para los próximos 5 o 10 años. Qué vamos a desarrollar, qué cosas no vamos a desarrollar, cómo vamos a medir si alcanzamos o no alcanzamos esa línea que queremos desarrollar, quién lo va a hacer. Y claro, para eso, una de las cosas que aprendimos es que evidentemente no podemos sentarnos solos a escribir. Sentarnos, dijo la mosca, yo no voy a escribir nada, pero sino que a lo mejor comenzar con el primer borrador y luego empezar a articular con las distintas organizaciones y sociedades que tienen mucho que decir al respecto. ¿Para qué? Para tratar de compartir, de tener este mensaje, esta idea, este objetivo común futuro, definir las reglas claras de qué se espera de cada uno y después monitorizar. Solo últimas palabras para agradecer al equipo. Yo ahora, digamos, presentando acá, pero hubo varias personas más que llevaron mucho trabajo. Este fue un trabajo de varios meses, bastante arduo. Aquí los organizadores saben lo complejo que puede ser organizar un evento. Los sinsabores también que se llevan al organizar un evento cuando países o organizaciones con fundamentos muy claros y muy comprensibles, pero te cancelan 3 días, 4 días antes y resulta que son uno de los anfitriones. Cuesta, pero eso va a pasar en cualquier congreso, en cualquier actividad, y hay que tener plan B, plan C, plan D, y si no, se improvisa. La página de la cumbre está arriba, esa página va a estar arriba, y el compromiso es no bajarla. Están ya todos los videos de las plenarias, de los talleres, están en inglés y en castellano. La carta de compromiso, la carta de acuerdo, está en firma. Hay 2 versiones, una que está circulando en inglés y una que está circulando en castellano.
Cuando tengamos el beneplácito, en el fondo, la anuencia de los países que firmaron la Carta, también se van a colocar sus versiones en castellano y en inglés. También se van a cargar, y de hecho se están cargando, las presentaciones que se hicieron, además de los videos, ¿ya? Y se está preparando un informe, un reporte más global, más general de la cumbre en sí, que también va a estar disponible en la página, en el sitio web, para que puedan verla en detalle y en sus ratos libres, que deben tener mucho seguramente, puedan ver los videos y entretenerse un rato. Eso. Muchas gracias.